Muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Vázquez Álvarez. Me encuentro estudiando actualmente Ingeniería de Sistemas, primer semestre, en el CEAT de Medellín. Soy de la ciudad de Pereira. Actualmente vivo en Medellín hace 2 años. Bueno, como pueden ver ahí en las fotos, en la parte superior izquierda ese soy yo, en la parte superior derecha esa es la ciudad de Pereira, con su insignia que es el viaducto César Gaviria Trujillo. En la parte inferior está la ciudad de Medellín, una ciudad hermosa para vivir, con, con, una, con un gran potencial laboral para las personas de cualquier región de Colombia. Así que me encuentro muy contento viviendo en esta ciudad. Me gusta mucho jugar fútbol, en mis ratos libres escucho música. Em, Laboralmente trabajo para una empresa que se llama TCS, que es una empresa de desarrollo de software. Es de la India. Actualmente estoy programando en SQL Server. Eh, Programé en COBOL, un lenguaje un poco antiguo. Y bueno, eso es un poco acerca de mí. Tengo grandes expectativas frente a esta materia, sé que es una de las materias más importantes para la programación, así que con muchas ganas de aprender. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del video que nos solicitó el tutor. Así que bueno, voy a hablar un poco acerca de la evolución histórica. Encontramos que la programación se inventó hace muchos años. Uno de los grandes referentes fue el señor Charles Babbage, que inventó una máquina programable, la cual para su época pues no se pudo construir por limitaciones, lo sabemos, por la poca tecnología que tenían para esa época. Es importante aclarar que se consideró como primera programadora a Ada Lovelace, ya que fue la creadora del algoritmo para que funcionara la máquina de Babbage. Igualmente, el algoritmo que hizo Ada, pues obviamente no se pudo probar porque la máquina aún todavía no se había construido tampoco en esta época. Después se presentó un acontecimiento importante que fue la creación del compilador por parte de Grace Murray en 1951, y quien además resaltó un tema que va a ser muy importante a lo largo de, de la historia de los lenguajes, que fue lenguajes independientes de la máquina. A ver, esta parte la presento como un gran acontecimiento, la del compilador, porque aunque ya se tenía indicios de lo que debía ser la máquina, todavía no se había creado la manera de hablarle a la máquina, o sea, de crear un lenguaje que la máquina lo pudiera interpretar. Así que el compilador fue esta gran herramienta. Bueno, a pesar de toda esta historia, realmente se pudo empezar a programar no hace más de 70 u 80 años, que fue cuando se creó el primer computador. Los lenguajes más viejos como Fortran, que fue creado en 1957, o COBOL, que fue creado en 1959, aún continúan vigentes estos lenguajes en empresas grandes, por ejemplo, bancos, aseguradoras, que son empresas que se encargan de mover gran cantidad de datos. Mientras que aún continúan saliendo lenguajes nuevos, por ejemplo el Dart, que nació en 2011, o Swift, que nació en 2014,
Actualmente existen infinidad de lenguajes de programación, los cuales cumplen diferentes funciones. Bueno, voy a hacer referencia a algunos lenguajes y a presentar sus diferencias. Por ejemplo, lenguaje ensamblador y COBOL. Ensamblador. Este lenguaje es específico para el procesador y sus líneas de código se ejecutan en el orden en que se escribió, igual que COBOL, con la diferencia de que el ensamblador es codificado para un procesador específico y por lo tanto solo se puede ejecutar en una máquina que tenga dicho procesador. Por lo tanto, el ensamblador va a tener esa gran diferencia frente al resto de los lenguajes, ya que los lenguajes son totalmente independientes del procesador que esté ejecutando dicho programa. Entonces, esa es su gran diferencia. C Sharp y ensamblador. Además de su principal diferencia, que es que C Sharp es un lenguaje orientado a objetos. Encontramos que el ensamblador no tiene encapsulación y por lo tanto sus variables son globales. En C Sharp las variables definidas son locales. C++ y JavaScript. A pesar de que ambos son lenguajes orientados a objetos, encontramos que C++ está basado en clases a las cuales se les define su funcionalidad y el posible valor de los objetos, mientras que JavaScript se basa en objetos los cuales se definen y se especifica su funcionalidad y estado. Prolog y Pascal. Su principal diferencia es que Prolog es un lenguaje basado en lógica formal, por lo tanto se definen reglas para resolver problemas lógicos. Por lo tanto, Pascal es un lenguaje que se basa en llamados a funciones por medio de unos parámetros. Se envía un valor y con base a ese valor devuelve un valor dependiendo de la función, o sea, de la funcionalidad que se haya definido para esa función. C y Swift. Para el caso de C, este usa llamados a procedimientos que son funciones específicas, las cuales dependiendo del valor del parámetro va a realizar una función específica. O sea, nosotros por medio del parámetro que enviamos, supongamos que le enviamos un 1, él va a cumplir una función específica, o suponiendo que le enviamos un 2, él va a cumplir otra función específica. En cambio, en Swift, la diferencia es que siempre va a hacer operaciones aritméticas independientemente del parámetro que le enviemos. Por lo tanto, una función siempre va a cumplir la labor de realizar una operación matemática, sea cual sea el valor del parámetro. Tendencias. Bueno, existen más de 200 tipos de lenguajes diseñados para construir elementos web, aplicaciones móviles, las llamadas app y programas para computador, etc. Investigando un poco encontré que existe un ente que se encarga de realizar una especie de censo de los lenguajes más utilizados en la actualidad. Este ente se llama TIOB, basándose en búsquedas sobre los motores más importantes. Y definitivamente informa que los lenguajes con más tendencias son los de aplicaciones móviles, construcción de elementos web y juegos para consolas. Ejemplos. Por ejemplo, JavaScript obviamente es un lenguaje que es para construcción de elementos web. Unity, que es un lenguaje para juegos de consola. Y por último, Swift, que es un programa para aplicaciones móviles. Bueno, voy a hablar un poco de prácticas de programación. Se hace referencia a la manera en la que se realiza el código. Debe ser un código lo más entendible posible. Por lo tanto, se recomienda lo siguiente. Definir las variables con nombres que no contengan espacios ni caracteres especiales. Mantener el código bien indentado. Realizar comentarios explicativos en los párrafos, condicionales, bucles, cálculos aritméticos, etc.
Tener buenas prácticas de programación va a hacer de nuestro código un código entendible y fácil de modificar si se presentara el caso. Esa parte de modificar si se presentara el caso, nosotros debemos de pensar de que eh, a lo largo de los años puede pasar que, por ejemplo, un programa que se creó hace 8 años lo va a tener que modificar cierta persona. No necesariamente va a ser la persona que lo creó. Por lo tanto, esa persona que va a entrar a modificar, lo primero que tiene que hacer antes de modificar el programa es entenderlo, saber qué es lo que está haciendo el programa. Entonces, si nosotros tenemos buenas prácticas de programación, el código va a ser fácil de entender para cualquier programador. Este punto es vital para un programador independiente del lenguaje que se use. Tener buenas prácticas de programación. Ya sabemos que es vital para nosotros y esperamos que todos lo apliquen, ya que en algún momento vamos a tener que tocar un código que no es propio. Bueno, voy a hablar un poco de C Sharp. Como opinión personal, creo que su principal característica es que es un lenguaje multiparadigma. Esto quiere decir que no solo se concentra en programación funcional o dinámico, como los ejemplos que habíamos visto que vimos en el video, u orientado a objetos. Lo que él tiene es que él permite mezclar las principales características de cada uno, por lo que lo hace un lenguaje muy completo. Por lo tanto, encontramos que en C# podemos crear videojuegos, aplicaciones de consola, etc. Además, se encuentra muy bien posicionado, por lo que se encuentra gran cantidad de oportunidades laborales, por ejemplo, en el sector bancario. Bueno, hasta aquí he terminado mi presentación. Eh, Les mando un saludo a todos. Recuerden que los algoritmos son vitales para la programación, por lo tanto coloquemos mucho empeño, mucha dedicación a aprender esta gran rama de la programación.